¿Cuál es nuestro tema en esta mañana? Ustedes tienen ahí cuáles son nuestras actitudes para hacer ¿qué cosa? Restituidos. Amén. Vamos por favor rápidamente a Segunda Reyes, capítulo 8, versículos 1 al 6. Esta es una mujer que, como estaba diciendo, a mí me inspira, me bendice. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate. ¿Qué le dijo? Levántate. Vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer, ¿qué hizo la mujer? Se levantó, dice la palabra de Dios, e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, y acá está la proclama. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo el rey? Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día, desde el día que dejó el país hasta ahora. 7 años de frutos restituidos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. ¿Saben qué, hermanos? Dios es un Dios que quiere restituirnos. Ya hablamos que la palabra restitución quiere decir devolver al dueño original algo que ha perdido, algo que se le ha sacado, algo que se le ha extraviado. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere devolvernos lo que el diablo nos ha robado, porque Dios no es ladrón, no es Dios el que roba. Cuando de repente escuchaste una palabra como la que estaba Santiago hablando, ¿en qué sentido? Diciendo que el devorador y todas estas cosas, no es Dios el devorador. Es la legalidad que las personas le hablan al maligno para que le devore. Pero cuando venimos al Señor y nos arrepentimos genuinamente, Dios es el Dios que quiere restituirnos. Y cuando miramos la historia de esta tsunamita, estamos hablando de la iglesia. ¿Por qué? Porque justamente la palabra de nuestro Dios nos dice en 2 Corintios 11, que también leíste ya en tu guía al conquistador en estos días: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una, ¿qué cosa? Virgen pura a Cristo. La mujer, en un sentido espiritual, representa a la iglesia, la que se está preparando para las bodas del Cordero, que están en Apocalipsis 5, cuando el Señor nos lleve a los cielos, seremos raptados, los hijos del Señor, y ahí habremos de encontrarnos con Cristo, y Él está preparando una gran boda. El esposo, Cristo, le espera a su esposa, la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la tsunamita, estamos hablando de la iglesia. ¿Cuántos forman parte de la iglesia del Dios viviente? Amén. La iglesia, hermanos, no es un templo, no es un edificio. La iglesia la formamos vos y yo, los hijos del Señor. Y aquí cuando habla de la mujer, nos está hablando de la esposa de Jesucristo. Es un prototipo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el propósito de lo que hoy yo voy a hablar es cómo vos y yo seremos restituidos. ¿Y cuántos quieren proclamar? Y levanten su mano y diga: en el nombre de Jesús yo oro. Vamos, iglesia, bien fuerte, porque depende de su oración, no es de mi oración. Depende de tu oración, de que vos abras tu boca. Dígale bien fuerte al Señor: en el nombre de Jesús yo quiero, Señor, que se me restituya 7 años de todo lo que el diablo me ha robado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden al Señor? ¿Y cuántos dicen así sea? Amén. Esto no son metodologías de enseñanza, no tiene nada que ver. Yo le estoy hablando de la Biblia.
Entonces, vos y yo tenemos que aplicar los principios de Dios. Y esta mujer nos demuestra que verdaderamente ella tenía actitudes espirituales. Y vos y yo de repente no podemos ser dueños de las circunstancias, pero sí somos responsables de nuestras actitudes. Vos y yo no hemos sido dueños, no hemos sido copartícipes de todo este tema del COVID y todas estas cosas que por tanto tiempo de repente hasta nos mintieron en tantas cosas. ¿Verdad que sí? No hemos sido partícipes, pero sí somos responsables de qué cosa, de nuestras actitudes. Entonces, vos y yo necesitamos tener actitudes espirituales. La actitud es la disposición del ánimo que yo lo exteriorizo. Por eso le estaba diciendo a mi discípulo el jueves, ¿qué cosa? Le estaba diciendo que las actitudes están dominadas por nuestros sentimientos, por lo que tenemos en el corazón. Por eso el Señor Jesús decía que si tienes que cambiar el corazón, el de Él mana la vida. Y sobre todas cosas tenemos que guardar el corazón porque de Él fluye. Por eso Jesús decía también que de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. Entonces queremos cambiar de actitudes. Por más que vos y yo nos propongamos, de repente vamos a cambiar un tiempo, pero si no hay un cambio de corazón, no hay cambio de actitudes. ¿Cuáles son las actitudes espirituales? 4 puntos y ya nos vamos a nuestras casas en el nombre de Jesús. Primero, ¿cuál es la actitud? Levante su mano y diga: necesito creerle y obedecer a Dios. Habló Eliseo. Eliseo representaba la voz de Dios para esa mujer. Siempre Dios va a colocar una autoridad sobre tu vida. O la iglesia. El rebelde quiere andar solo. Pero la mujer entendía: yo necesito ser pastoreada. Yo necesito ser guiada. Y Eliseo le habló y le dijo: levántate, vos, toda tu familia. Dios dice que va a venir un hambre. Andate donde sea. Salí de acá. Porque va a venir un hambre por 7 años. El profeta le reveló la hambruna. Y muchas veces a nosotros nos dicen a los pastores, ¿por qué vos te metes en esto? Porque Dios le habla al profeta. Y Dios no hace nada, al contrario, sin hablarle a sus profetas. Por eso en Amós capítulo 3, versículo 7 dice: no hará nada Jehová, digan conmigo, nada hace el Señor sin revelarle a sus hijos. Por eso qué importante es que vos y yo tengamos este discernimiento. Porque a veces nosotros nos creemos muy saberlo todos. Y cuando vos y yo no entendemos que por más bochos y por más inteligentes que seamos, necesitamos siempre una autoridad espiritual. Todos, vos, yo, siempre necesitamos una autoridad espiritual. Y esta mujer, en capítulo 4, dice la Biblia que era una mujer importante. Ella tenía acceso al rey, ella tenía acceso al general, ella tenía acceso a los ministros de la época. Ella podía entrar sin problema en la corte del rey. Pero por el hecho de que era una mujer importante, ella en ningún momento dijo: yo no necesito escuchar a nadie. No, ella preparó el camino para la restitución. Levante su mano y diga: yo tengo que preparar el camino para la restitución. ¿Cómo? Con obediencia fundamental. Necesito obedecer. ¿Qué hacemos con la palabra? Yo te pregunto en esta mañana, si alguien viene y te dice: levántate, deja tu casa, deja todo y andate a otra ciudad, salí del Paraguay, porque viene un hambre sobre el Paraguay. ¿Sería difícil obedecer? Díganme si es cierto o no es cierto, iglesia. Y una mujer importante que tenía patrimonio, tenía casa, tenía un buen pasar. No era poca cosa lo que se le dijo. Y es ahí en donde se nos prueba la obediencia. Cuando nosotros tenemos que hacer algo de repente difícil, algo que no nos guste, algo que de repente no entendamos. Pero lo importante es aferrarnos al que entiende de parte de Dios y nos vamos en el nombre de Jesús. Y ella obedeció. Ella escuchó el informe del cielo. Porque Eliseo representaba la voz del cielo. La palabra Eliseo quiere decir Dios salva. Dios salva. Entonces, Dios quería salvar a esta mujer y ella obedeció los consejos de Eliseo. Ella no dijo: ¿por qué Dios a mí no me habla? Porque ella no era la profeta, ella no era la pastora. Ella era una mujer importante, sí,
Pero aún David, siendo importante, él tenía un profeta a su lado, un pastor llamado Natán. Y todos necesitamos siempre escuchar la palabra de nuestro Dios. Ella, cuando escuchó, ella estaba segura que era palabra de Dios, y automáticamente Eliseo le dijo: levántate. Ella se levantó. Porque muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero si nos parece absurdo, si de repente a nuestra mente nos parece poco razonable o nos parece poco creíble, lo desechamos y decimos: qué fanático este tipo. O como me dicen: qué argel que es. Y hermanos, vamos a obedecer, porque la obediencia es el mejor territorio para recibir restitución de Dios. Muchas personas están en la casa del Señor años y años y nunca reciben esa restitución de Dios, porque de repente físicamente pueden estar acá, pero su corazón es rebelde. No sea así. Por amor de Dios te digo, ella soportó algo. ¿Cuál es la actitud del que es fiel, obediente? Algo que se llama, yo le llamo la resistencia divina. Digan conmigo: necesito resistir divinamente. Y eso no nos gusta. ¿Por qué? Porque de repente uno dice: ¿cómo 7 años luego pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Y esta mujer resistió. Yo quiero decirte algo de parte del Señor: aprende a resistir en los momentos adversos. ¿Qué cosa? Aprende a resistir en los momentos adversos. No es café instantáneo, no es leche instantánea, no es azúcar que vos ponés, ya se disuelve. Hay cosas en el reino de Dios que vos y yo tenemos que tener la resistencia divina. Yo le llamo así. No estoy hablando de la resistencia humana, estoy hablando de la resistencia divina. El saber soportar, ¿qué cosa? Malos tratos. No estoy hablando de que soportes que tu esposo te pegue, de que tu esposa te arañe todo el día. No estoy hablando de ese tipo de malos tratos. Estoy hablando de los malos tratos que muchas veces pasamos como hijos de Dios. Cuando en un lugar somos incomprendidos, cuando en un lugar nos ningunean, cuando muchos de repente hasta nuestros hijos, por ser hijos del Señor, le hacen bullying. Y vos y yo tenemos que sostenerles. Y vos y yo tenemos que decirles: soportá. Tu jefe endemoniado, muchachos, yo tengo que decirle: soportarle a tu jefe endemoniado. Tenemos que tener la capacidad de soportar los malos tratos. Amén. Y esta mujer soportó. Ella era importante. Y se van los filisteos. Los filisteos eran el pueblo enemigo de Dios, del pueblo de Dios. Y ¿saben qué, hermanos? Esta mujer se fue en una tierra hostil. Ella se fue y soportó y venció. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Venció. Porque si vos y yo soportamos, vamos a vencer. Y si vos y yo sabemos aguantar, vamos a vencer. No es la resistencia divina, no es el fatalismo. No caigas en el fatalismo. El fatalismo es cuando vos y yo decimos, o una persona dice: al final, para esto luego yo nací. Yo nací luego para sufrir, me dicen muchas personas. Y a veces tenemos que estar ahí en el nombre de Jesús, hablándole: vos no naciste para sufrir, vos sos herencia de Jehová, vos sos estimable a los ojos del Señor, Dios te ama con un amor eterno. No te creo, te mira así. Y a veces como hablar con la columna. Vos no seas así. Supera el fatalismo. Y hay gente, hermanos, que se acomodan ya a las presiones de la vida y dicen: bueno, así nomás luego. Porque nos mintieron diciendo que el Hijo de Dios tiene que vivir siempre sufriendo, y que si se sonríe un poco ya es antiespirituales. No, voy a resistir. Levante su mano y diga: yo sé, bien fuerte, yo sé que en el nombre de Jesús esta situación es momentánea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Crees o no crees? Y esta mujer sabía. Por eso volvió a su tierra. Ella sabía que ella no moriría allí entre los filisteos. Ella sabía que era una situación momentánea. Entonces, resistí. Todo es momentáneo. No hagas de algo circunstancial algo eterno. Soportá. Pero si esto es momentáneo, ya voy a salir de esta situación en el nombre de Jesús.
Va a mejorar mi matrimonio, yo voy a poner mi parte, va a mejorar la situación de mis padres, va a mejorar la situación de mis hijos, yo voy a poner mi parte. Esto es momentáneo, yo voy a salir de este problema financiero, esto es momentáneo, porque yo estoy preparando el campo, la restitución. Amén. Es resistir sabiendo. Levante su mano y diga: yo sé que mi Redentor vive en mi vida. Entonces, cuando yo resisto, es porque yo estoy firme en Cristo, en Dios y en su palabra. Entonces yo sé y tengo su palabra en mi vida, y yo sé que su promesa se cumplirá, porque Él no es hombre para mentir. Es resistir. ¿Por qué? Porque en los momentos de resistencia divina es cuando mejor revelación de Dios vendrá para tu vida. ¿Cuántos lo creen así? En los momentos más difíciles en donde Dios habla a las personas. Y le decimos al Señor: Señor, yo verdaderamente necesito que seas vos el que me hables. Yo solo no puedo. Y ahí bajo de mi pedestal y le digo: habla como Samuel. Háblame, Señor, que tu siervo oye. Es resistir sabiendo. Diga bien fuerte conmigo, diga: nada, vamos iglesia, nada es imposible para Dios. Entonces yo resisto porque yo sé que mi situación no es imposible para Dios. Es posible que Él venza y yo en Él voy a vencer. Amén. Es resistir sabiendo que yo no voy a bajar los brazos. Levante sus manos y diga: en el nombre de Jesús, mis brazos estarán siempre altos. Yo no seré de los que bajan los brazos. Muchas personas, hermanos, están acostumbradas, y yo le llamo a eso la mediocridad espiritual, la mediocridad en persona. Aquellos que en un momento difícil huyen, se escapan, abandonan. No quiero, no puedo, estoy mal, entendeme. Ese es el lenguaje del mediocre. El que va adelante y el que prepara el campo para la restitución dice: yo puedo, yo voy adelante. No tengo fuerza para levantar mis brazos, con más razón voy a levantar mis brazos. No tengo fuerza para dar paso, con más razón voy a dar paso. No tengo ni fuerza para levantarme, para madrugar y venir a orar, con más razón me voy a levantar, orar, y voy a hacer todo lo que no quiero hacer, porque no voy a dejar que mi carne me gobierne. Dice la Biblia, Hebreos 6:12, a fin de que no se hagan perezosos. ¿Qué quiere decir eso? Vos no naciste perezoso. La persona se hace perezosa. Por eso el apóstol dice: no os hagáis perezosos, sino imiten a aquellos que por la fe y paciencia, digan conmigo: fe y paciencia. Bien fuerte, iglesia: fe y paciencia. Otra vez: fe y paciencia. Y dice, y te promete la palabra de Dios: vas a heredar las promesas. ¿Cuántos dicen: yo recibo esta palabra en el nombre de Jesús? Denle un aplauso fuerte a Dios. Fe y paciencia, y vas a heredar las promesas. 7 años pasó de dificultad, pero esta mujer estaba preparando el campo. Es como el agricultor: ahí tiene el terreno, pero pasa el arado, coloca la semilla, y ahí están orando para que venga una buena zafriña ahora, ¿verdad? Entonces esa es la esperanza del agricultor: preparar todo, pero si no preparó nada, no va a recibir nada. Y esta mujer estaba preparando su campo para recibir una poderosa restitución de lo que perdió en 7 años. En segundo lugar, un principio fundamental: la generosidad. Levante su mano y diga: necesito ser generoso. Fíjense, cuando ella estaba bien, cuando ella estaba en abundancia, cuando ella se codeaba con el rey, cuando ella podía entrar sin problema en las oficinas de los ministros de la época. Por eso el profeta le dice: ¿vos querés que yo te recomiende? Ella dice: no, yo no necesito, le dice ella. Yo estoy bien, yo no necesito. Así dice la Biblia en 2 Reyes 4. Y dice la Biblia de que ella era generosa. Miren lo que hizo: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Era una mujer importante, pero una mujer sumisa a su esposo. Esta conversación era la conversación de ella con su esposo. Y le dice a su esposo: ¿sabes que hay un profeta que viene? Eliseo estaba comenzando a emerger como un profeta de Dios. No era ni siquiera muy reconocido todavía, a excepción de los profetas que sí sabían que el manto de Elías cayó sobre él. Pero en el pueblo
Eliseo no hizo algo tan grande como Elías, como ocurrió en el Monte Carmelo, que ahí bajó el fuego del cielo. Eliseo no era conocido todavía así, ministerialmente no era tan conocido todavía. Y esta mujer en ese momento le dice a su esposo: esposo, ahí tenemos una terraza, ahí tenemos un espacio. ¿Podemos edificar algo para el hombre de Dios? ¿Podemos edificar algo para que cuando Él venga no tenga que buscar una posada, que se quede aquí en casa? Y el esposo accedió. ¿Saben qué, hermanos? La generosidad, cuando vos y yo somos generosos, ese es un campo propicio para ver la restitución de Dios. Todos nosotros sabemos que si vamos a recibir una persona que va a venir a vivir con nosotros, alguien fuera de la familia, uno tiene que hacer adaptaciones, ¿sí o no, iglesia? Tenés que hacer adaptaciones. Y ella tuvo que hacer adaptaciones, tuvo que hacer renuncias. Pero el principio de la restitución, ella ya estaba sembrando. ¿Por qué? Porque cuando no sembramos, caemos en manos del maligno. Eso dice Malaquías 3:11. Dios dice que si vos y yo no sembramos, Él nos da la fórmula. No es que Él siempre quiere mi plata, no. Él sigue siendo Dios y yo no le doy o le doy. Dios dice: si vos haces eso, yo voy a reprender al devorador. Yo voy a reprender al que quiere destruir el fruto de tu tierra, al que quiere destruir tus fondos, al que quiere destruir tu cuenta corriente, al que quiere destruir tu matrimonio, al que quiere destruir a tus hijos. Yo voy a reprender para que lo que vos hagas no sea estéril. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. Entonces, esta mujer sembró, y no solamente sembró en un sentido finanzas, porque a veces nosotros decimos: bueno, ya otra vez finanzas. No, ella sembró su comodidad, ella sembró espacio en su casa, ella sembró, ¿qué cosa? Ella sembró el cuidado al profeta, ella sembró todo eso. Ella estuvo sembrando recursos, ella sembró fe, ella creía en ese profeta. ¿Por qué? Porque ella sabía de parte de Dios: este no es un hombre cualquiera, este es un hombre de Dios. Y yo le necesito cerca mío. Gloria a Dios por mujeres así, por hombres así. Entonces, fíjense el campo. En Salmos capítulo 20, versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios que cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles como pasó ella, ¿qué es lo que Dios va a hacer memoria? ¿Qué es el campo que yo tengo que haber preparado para ver la restitución de Dios, para ver la victoria de Dios, para ver la bendición de Dios? ¿Qué cosa? Dice la Biblia que Dios va a hacer memoria, digan conmigo, de todas mis ofrendas. ¿Qué hace Dios? Memoria de todas tus ofrendas. Para mí eso es precioso como contador entender eso. Quiere decir que Dios el día de mañana tiene que ir, mira su archivo, José Luis Díaz Pérez, él abre su libro contable y mira cuáles fueron mis ofrendas. Él tiene todo registrado. Él tiene registrado los tuyos. Eso está en Malaquías 3:16, que hay un libro de la memoria de Dios en donde Él anota todas las cosas. Y ese libro de la memoria de Dios también se va a abrir en los cielos cuando seamos juzgados en el tribunal de Cristo. 4 libros se van a abrir. Ese es uno de ellos. No tengo tiempo para hablar de escatología, solo te menciono el libro de la memoria, en donde Dios va a mirar qué es lo que vos y yo hicimos por Él, qué es lo que vos y yo dimos, cuánto tiempo invertimos en Él. Porque cualquier inconverso y cualquier ateo invierte tiempo para hacer plata y gana. Y está bien que trabaje, pero Dios va a mirar en su libro de memoria qué es lo que hicimos por Él. Y dice la Biblia que Dios va a hacer memoria de todas nuestras ofrendas. Y Dios va a aceptar nuestro holocausto. Y Dios te va a dar, ¿cuánto dicen amén? Te va a dar conforme al deseo de tu corazón. Él va a cumplir todo lo que vos le pedís. Él va a cumplir todo tu consejo. ¿Dice o no dice la Biblia, hermanos? Este es un campo precioso. Entonces yo preparo mi corazón, yo preparo mi terreno para la restitución de Dios. Porque yo estoy acostumbrado a ofrendar, yo estoy acostumbrado a dar, yo estoy acostumbrado a moverme en esa generosidad. Por eso dice 2 Corintios 9:6 que si sembramos escasamente, el día de mañana
no habrá restitución. Al contrario, va a haber cosecha. Escasas. Si yo siembro escasamente, escasamente cosecharé. Pero si yo siembro generosamente, generosamente segaré. ¡Wow! Funciona, hermanos. Entonces, cuando llegan momentos difíciles, Dios va a acordarse, como pasó con esta mujer, de todas sus siembras que hizo allá atrás. Porque Dios no se olvida, ni siquiera, dice la Biblia, un vaso de agua que damos en su nombre, ni de eso Dios se olvida. Tercero, ¿cómo yo preparo mi campo para la restitución? ¿Cuál tiene que ser mi actitud? No ser una actitud de pobrecito yo. No, la actitud del clamor. Versículo 3. Dice la palabra de Dios que ella entró, seguía siendo una mujer importante. Ella entró en la presencia del rey y comenzó, dice la Biblia, ¿qué cosa? A implorar al rey. Rey, yo me fui 7 años y ahora estoy volviendo. Perdí mi casa, perdí mis bienes, perdí todo. Perdí mis frutos, quiere decir que tenía quizás una granja, un campo. Perdí todo. Y ella comenzó a implorar, ¿me puedes devolver? Y la ley decía en aquel entonces que si un israelita iba y vivía en tierra de filisteos, por ser una tierra de enemigos, no tenía el derecho a recuperar sus bienes. Automáticamente perdía todos sus bienes. Eso decía la ley judía. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso no siempre las leyes de los hombres van de acuerdo con los principios de Dios. En la ley de los hombres decía, vos no tenés derecho a ser restituida. Vos no tenés derecho a pedir esto. Pero en la ley de Jehová, en los principios de Dios, ella sí tenía derecho. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces ella entró. Acá vemos cómo se hace el clamor, hermanos. El clamor se hace cuando yo me aferro a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El profeta decía, ella es una mujer solícita por nosotros. Esta es una mujer que nos cuidó. Entonces ella se aferró de Dios. ¿Cuándo es donde se demuestra verdaderamente que yo estoy aferrado de Dios? ¿Saben cuándo, hermanos? En el tiempo de la prosperidad. En el tiempo de la prosperidad. Muchos son prosperados y se alejan de Dios. Muchos son prosperados y ya levantan su nariz, te miran así. Comienzan a colocar su amor hacia el dinero, pero ella demuestra lo contrario. Por eso ella preparó su campo para la restitución. Ella con su actitud demostró que en tiempo de felicidad es el tiempo de abundancia, es el tiempo en donde yo más le tengo que servir a Dios. En tiempo de abundancia es donde yo más tengo que ser generoso con Dios. En tiempo de abundancia es donde yo más tengo que priorizarle a Dios. Porque de repente cuando uno está pasando mal, uno se acuerda de Dios, pero muchos de repente son bendecidos y ya se olvidan de Dios. Por eso el apóstol dijo que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se apartaron, se extraviaron de la fe, dice la Biblia. No cometa ese error. Pero ella clamó y se aferró de Dios. Esto solamente entienden aquellos para quienes la riqueza no es su Dios. Segundo, el que clama tiene humildad. Ella era una mujer que viene e imploró, dice la Biblia. No vino ella, vos no te acordás quién soy yo. Vos no te acordás, rey, cómo yo te banqué, te apoyé en tus elecciones, pagué por tu campaña. No. Ella vino, rey, te imploro, por favor. ¿Saben qué, hermanos? Qué preciosa actitud es la humildad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El que viene y se acerca humildemente. El que no es aquel oicuapá, el que sabe todo. La humildad. Ella viene humildemente. Rey, por favor, ¿me podés restituir mi tierra? ¿Me podés restituir mi casa? ¿Saben qué, hermanos? La humildad abre las puertas al corazón de Dios. Él resiste a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Y por último, y con eso terminamos, el campo de la restitución, la actitud de la restitución es estar en el lugar y en el momento preciso. ¿Cuántos dicen amén? Estar en el lugar y en el momento preciso. Ya leímos, dice la palabra de Dios, que el rey
le mandó llamar a Giezi. ¿Quién era Giezi? El criado. Cuando hasta en ese momento Giezi aún no fue leproso. Entonces él podía entrar en la presencia todavía del rey. Y dice la Biblia que Giezi estaba con el rey. Y el rey le dice: Giezi, contame por favor, ¿qué anda haciendo el profeta Eliseo? Y él le dice: ¿sabes qué, rey? Hubo una mujer que nos atendió bien, que nos preparó para nuestro cuarto. Sí, yo le conozco a esa mujer. ¿Y qué pasó? Ella no tenía hijos. Y por la presencia del profeta, el profeta clamó en su casa. Y la matriz de aquella mujer se abrió. Ella tuvo hijos. ¿En serio? Sí, rey. Pero ese chico creció y se murió. No me digas. Sí te digo. ¿Y qué pasó? Y el profeta me dijo ponerle en mi cama. Y él se acostó sobre él. Y él comenzó a orar para que vuelva a la vida. ¿Y qué pasó, Giezi? Aquel muchacho resucitó. No me digas, ¿en serio? ¡Qué tremendo! Sí. Mientras estaban hablando de eso, ¿quién aparece ahí, hermanos? En el momento preciso, en el lugar preciso. ¿Quién aparece ahí? La mujer, y viene apareciendo por allá. Y Giezi le dice: ella es la mujer, ella es la mamá del niño, del joven resucitado. Y el rey se le abren sus ojos. ¿Saben qué, hermanos? Ella justo llegó en ese momento. ¿Quién ordenó todo para que justo en ese momento se hable de su historia? ¿Quién preparó todo? ¿Por qué no vino una hora después o otro día? Porque Dios preparó las circunstancias. ¿Qué enseñanza tiene esto para mi vida? Muchas bendiciones nos perdemos por no estar en el lugar correcto y en el momento preciso de la bendición. Y muchas veces Dios te quiso bendecir. Y muchas veces Dios te dijo: andate a tu célula. Y tenías todo un hormigueo, no sé cómo te da a vos. Se te paró el cabello, no sé, algo te decía: andate. Y vos decías: yo estoy cansado, hoy trabajé demasiado. Y ese momento era el día de tu bendición. Porque el lugar preciso y el momento preciso es el tiempo perfecto de Dios, no tu tiempo. ¿Cuántos van entendiendo eso? Y algunos escuchan: no, estoy cansado, estoy caigüe, estoy enojado. Y pierden la bendición del Señor. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 13, versículo 10 y 11, 18 años. ¿Cuántos años? Una mujer estaba encorvada, andaba así, miraba al suelo. Yo ya prediqué no sé cuántas veces en Israel y todo prediqué de esta mujer. Andaba así. Pero ahí, en el momento preciso, en el lugar preciso de Dios, llega Jesucristo en esa sinagoga. Aleluya. ¿Qué hubiera pasado si ella no se hubiera ido en esa reunión, hermanos? Dice la palabra de Dios que en ese día estaba esa mujer y ahí aparece Jesucristo. Era el día que iba a cambiar la historia de su vida. Ella podría haber dicho: es caigüe estar en la sinagoga, es puro ley, estoy aburrida en la sinagoga, nunca me sané. Pero ella fue y Cristo apareció allí. ¿Cuánto dicen amén? En el momento preciso, en el lugar preciso, esa mujer que tenía 18 años, que Jesús dijo tenía un espíritu de enfermedad, en ese día ella fue sana. José, él estaba en el lugar preciso, en el momento preciso. Pero ¿cómo en la cárcel? Porque ¿sabes qué? No siempre el lugar preciso y el momento preciso puede ser la casa de Dios. El lugar preciso y el momento preciso es estar en el centro de la voluntad de Dios. Y ahí en ese mismo momento justo aparece un copero. 20 años yacía que estaba preso.
Y justo aparece el copero del rey. Se olvidó otra vez de él, pero ahora llegó el momento preciso. Si él no estaba en esa cárcel, el faraón no le mandaría a buscar. Y el faraón mandó buscarle. Y él vino al faraón y todos conocemos la historia. Aquel que fue preso pasó a ser el segundo hombre más importante de la tierra. Muchos están en cualquier cosa en vez de estar en los lugares precisos de Dios. Muchos están en los lugares en donde Dios no quiere que estés, haciendo cosas que Dios no te pidió que hicieras. Es ahí cuando estamos así, es que el diablo nos roba toda la bendición. Levante su mano y diga: en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, en el nombre de Jesús, a partir de ahora, esa no será mi actitud. Conclusión. Va a llegar el momento que vamos a ver este versículo 6. El rey te va a mandar llamar. El rey te va a conocer. El rey va a decir: esta mujer, este varón, es un varón que sembró, que preparó el campo de la restitución. Y aunque pareciera que no tuviera la legalidad terrenal, va a ocurrir lo del versículo 6. El rey va a ordenar a un oficial. ¿Cuántos dicen amén? El rey va a soltar la palabra: hazle devolver todas las cosas que eran suyas. No solamente las cosas que son suyas, vas a devolverle los frutos de la tierra que ella dejó de cosechar estos 7 años. Todo. Que se la devuelva, que se le devuelva, porque es un hombre de Dios, una mujer de Dios que sembró actitudes y merece la restitución del Señor. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Cierre sus ojos en esta mañana. Hable con Dios. Dígale en esta mañana: Señor, perdóname si no sembré actitudes. Perdóname. En esta mañana yo me arrepiento de mis pecados. Quiero aprender de esta tsunamita a serte fiel aún en los momentos difíciles. Y mientras sigues hablando con Dios, hoy el Señor quiere restituirte algo que el diablo te robó por demasiado tiempo, que es el gozo, que es la salvación, que es la paz que excede a todo conocimiento.